desde el Renacimiento y conviviendo con la época moderna, nos encontramos también con otra forma de apropiarse del espacio natural y de construir territorio asociado a conceptos y a ideas, a desarrollos culturales, distinto a lo que normalmente abordamos cuando trabajamos en la ciudad o la arquitectura. Nos referimos específicamente al gran tema de los jardines del Renacimiento. Aunque los más desarrollados los encontramos esencialmente, y por estar ligados a este periodo del Renacimiento, es natural esto a Italia, también encontramos diseños interesantes de jardines en otros lugares de Europa, como Francia, Inglaterra, por ejemplo. España también. Pero allí tendrán otras connotaciones, manteniendo algunos de los elementos centrales de conceptos asociados al diseño del jardín. Encontramos un vasto desarrollo de esta forma de apropiarse del territorio en el conjunto amplio de villas y jardines de la familia Medici. Esto tiene algunos antecedentes. Para esto nos basamos en el libro de Rómulo Trevi el Treviñano sobre el diseño y trazado de los jardines, que se centra específicamente en los jardines italianos del Renacimiento. Bueno, uno de los antecedentes está en la propia Biblia, donde se habla del jardín del Edén. Podemos encontrar otros relatos de jardines también, por ejemplo, en la mitología griega. Con esto no queremos equiparar lo que contiene el relato bíblico con los relatos mitológicos. Sin embargo, podemos hacer este parangón en términos de antecedentes para lo que son conceptos que van a estar plasmados en el diseño del jardín. También lo encontramos en la literatura. Por ejemplo, en Marcel Proust, la idea del paraíso perdido, que también reformula el concepto incorporado en ese jardín original perfecto, estropeado con el pecado original que está contenido en el libro de Génesis de la Biblia. Como dice aquí, es indudable que el trazado enigmáticamente descrito del jardín con sus 4 ríos ha inspirado a numerosos decoradores, tejedores, tapiceros y jardineros. Todos ellos han dejado girar su fantasía en torno a la estructura de este trazado perdido. La idea de un trazado perdido que también en este caso recogerá la literatura como lo hace Proust, como ya mencionábamos, ¿no? Eh, este, estas ideas de algo oculto, algo perdido, algo que hay que volver a traer a presencia, nos permite conectar con la idea de representación que ya desarrollamos. Y eso es lo que encontramos. Hay una lectura, hay un significado, hay un simbolismo, no solo una cuestión estética de imagen, color o aromas, sino que hay un pensamiento y un diseño detrás de estos jardines. Como dice aquí, este modelo perdido originó el desarrollo de varios otros modelos, tanto en el mundo antiguo, Babilonia, Grecia, en el mundo romano, los huertos, u horti, en latín, la obra de diseño a partir de los elementos vegetales, el opus topiarum, que encontramos en autores importantes del mundo antiguo como Vitruvio y Plinio, y lo encontramos también representado en cerámicas, pinturas, relieves. Esto continuará siendo tema cuando, por ejemplo, nos encontramos en la literatura de la época renacentista y medieval con obras como Dante o eh, varios otros, el de Camerón, de Boccaccio, que sitúan en su relato la presencia de jardines. Nuevamente recurriendo a una mezcla, en este caso, entre las referencias bíblicas y referencias mitológicas.
Será entonces un componente fundamental para entender el jardín italiano todo lo que resulta de este cruce simbólico entre la fuente cristiana, la Biblia, y las fuentes clásicas del mundo griego y romano. Por lo tanto, la asociación al simbolismo de divinidades, de planetas, y también, como es muy propio del mundo renacentista, de la exploración mágica y de la alquimia, la numerología y otros elementos de características equivalentes y similares. Por eso entonces, por ejemplo, encontramos estructuras simbólicas que relacionan los días de la semana con planetas, con plantas, elaborando finalmente una especie de alfabeto de los árboles, donde hay vocales, consonantes que se relacionan con estos simbolismos vegetal, astronómico, astrológico y de orden del tiempo representado en los días de la semana. También en el mundo inlandés, el mundo celta, nos encontramos con otro tipo de ordenamiento en base a plantas, también en un alfabeto. Esto lo encontramos, por ejemplo, en la obra de Robert Graves, La diosa blanca, donde él trata de reconstruir este simbolismo, asociándolo también ahora, mezclando con las ideas cristianas, ¿no? Y esta especie de subtítulo o de lema, benignísimo a ti solo dedico diariamente mi corazón, utiliza este alfabeto que veíamos antes, ¿no? B, S, T, C, D, Q, F estarían aquí en latín representando esta frase, representa a los árboles simbólicos del alfabeto, de la fórmula alfabética del jardín irlandés. Hablamos de Boccaccio, en el Decamerón aparece citado un jardín, todo transcurre en un jardín y allí van a estar los elementos fundamentales también que habíamos mencionado de la creatividad del Renacimiento, tomando lugar en un jardín que a su vez tiene un simbolismo en sí mismo. Mencionamos al Dante, mencionamos a Boccaccio, aunque también hay un desarrollo del jardín en Francia durante el periodo gótico, como se indica allí, y en España, en Inglaterra también lo vamos a tener, y en España con una característica distinta porque está influenciado por la cultura árabe y entonces lo que vamos a encontrar allí tiene más bien que ver con esa cultura que con este desarrollo europeo. El Hortus Botanicus de Padua de 1545 también es un hito importante en el diseño del jardín, aunque se refiere a una característica que más bien se asocia a lo funcional, un huerto que contiene plantas medicinales y que en este caso es uno de los más elaborados y desarrollados tanto por el acopio de plantas medicinales de distintos orígenes y su clasificación y uso. En los jardines del Renacimiento vamos a encontrar distintos sectores funcionales y uno de ellos el de las plantas medicinales, que también tendrán una asociación a simbolismo de planetas, de divinidades. Por lo tanto, lo funcional y lo simbólico van a estar unidos aquí. Pero vamos a este como un hito importante, ¿no? Específicamente el que impacta distintas áreas y no solo lo que estamos hablando ahora del diseño del jardín como una manera de apropiarse del espacio natural y asignarle significados específicos. Es interesante, ¿no?, que siga hasta hoy allí el huerto botánico de Padua. En esta presentación breve sobre la importancia de reconocer un diseño, una idea, una intención en esto que a veces vemos solo como algo decorativo, que es el jardín, hay una obra que es la Hypnetoromachia Polifili que marcó
todo este diseño del jardín del Renacimiento. En ella se relata la historia de un hombre enamorado que tras su amada va a hacer un recorrido existencial, trascendente, que contiene un conjunto muy amplio y desarrollado de simbolismos que inspirarán el diseño de los jardines del Renacimiento. No nos vamos a detener en la obra, en virtud de privilegiar una presentación resumida por las razones que ya conocemos, ¿no? Entre los elementos que también van a ser utilizados en el diseño del jardín está todo el simbolismo numérico eh, eh, iniciático de la cábala judía, que tiene que ver con estas representaciones simbólicas asociadas al texto del Antiguo Testamento, ¿no? Particularmente hay también una influencia aquí del intelectual italiano Giovanni Pico della Mirandola, que mezclará este conocimiento iniciático judío con lo que son el pensamiento iniciático griego del mundo clásico, particularmente lo órfico. De Polifilo en la obra va a aparecer no solo lo religioso, por decirlo de algún modo, sino que también los conceptos de razón y voluntad que se van a expresar en estos jardines simbólicos. Por eso que hay distintas funciones. Junto al jardín medicinal está el jardín filosófico, el jardín literario, el jardín de amor, ¿eh? El jardín de alimentarse, también con mesas que podían ser utilizadas de manera práctica, ¿no? A partir de esto hay distintos también tipos de elementos materiales que se van asociando a estas distintas funcionalidades del jardín. La Villa de los Jardines de los Medici, como dijimos, nos presenta ya un amplio repertorio de jardines para explorar estos diseños. Solo las mencionaremos. Está la de Monte Vetrino, la de La Maggia, Poggio a Caiano, Artimino, la Ambrosiana, Cafaiolo, la de Trevio, Pratolino, la Petraia, Castello, Careggi, Marignole y la Peghi. Hay, como vemos, varias villas que contienen diseños de jardines. No todos ellos han sobrevivido hasta hoy, pero en un conjunto de lunetas pintadas encontramos la inestimable oportunidad como fuente de reconocer el diseño original de estos trazados, aunque sea en términos de una visión general. Solo vamos a mencionar algunas importantes. El jardín de la Villa Trevio del siglo XVI. Bueno, mencionamos esto casi como un guiño, un gesto al autor del libro que estamos utilizando como fuente fundamental, en Rómulo Trevi, quien fuera el catedrático de Historia del Arte de este Instituto de Historia durante muchos años, uno de los fundadores también del instituto, del cual me reconozco como discípulo, habiendo sido su ayudante en la década de los 80. Por eso colocamos esta villa más bien como ese guiño al autor de esta obra fundamental que ustedes pueden encontrar en la biblioteca del instituto. Estas son las lunetas pintadas donde aparece cada una de las villas Medici, y entonces una de las fuentes para reconocer, al menos como decía, esta visión general del trazado de estos jardines. Otra de las villas importantes, la villa del Castello d'Este, del siglo XVI también. Ahí vemos la luneta correspondiente, en donde está tanto las obras arquitectónicas, que también son importantes, como el trazado. Como vamos a ver ya aquí, la villa de este es mucho más elaborada que la de Trevio, pero sí van cambiando los diseños de cada una de estas diversas villas de la familia Medici.
Hemos querido colocar este video para destacar uno de los elementos importantes también en el diseño y trazado del jardín. Bueno, un jardín lo podríamos recorrer de manera desordenada, pero no lograríamos apreciar esto que he mencionado. Uno de esos elementos fundamentales es el agua en sus distintas formas. Otro de los elementos que se utilizan también son las esculturas, junto con los elementos vegetales, y también el aprovechamiento de los distintos niveles y desniveles del terreno que van configurando un trazado, un recorrido que tiene una lectura. No se hace en cualquier orden ni de cualquier manera, porque si no, no alcanzamos a reconocer este trazado que mencionábamos, ¿no? Una villa de otro tipo, ya no de los Medici, sino que de la familia Farnesio, la villa Farnese en Caprarola. Y aquí encontramos un interesante diseño arquitectónico que viene a enriquecer también el trazado del jardín. Interesante que a partir de este diseño arquitectónico se construyen dos alas que se abren en el trazado del jardín. No en hay distintas maneras de trazar este diseño, esencialmente determinada o por la configuración del terreno o por la arquitectura. La relación entre jardín y arquitectura también es importante al momento de determinar cómo se va a trazar estos jardines. Ustedes pueden ver luego el video completo. Lo interesante de Caprarola también es este edificio que veíamos, que fue encargado a Antonio de Sangalo, pero que por decisión del cardenal Alejandro Farnesio en 1559 fue modificado por uno de los mayores arquitectos del Renacimiento italiano, que es Vignola. Por lo tanto, aquí encontramos también una gran obra arquitectónica asociada a este jardín. Otro jardín importante asociado a la familia de los obispos de Viterbo, también adquirido posteriormente por la familia Lante, es la Villa Lante en Bagnaia. Aquí encontramos algunos trazados, diseños y dibujos de lo que es el complejo diseño de este jardín, fundamentalmente determinado por la topografía. Pero cómo lograron aprovechar esta topografía para generar una propuesta interesante en esta apropiación del territorio a partir del diseño de un jardín. Ahí vemos un trazado longitudinal visto desde arriba y en corte lateral que nos permite apreciar los distintos niveles que debe afrontar y absorber positivamente y propositivamente este diseño del trazado del jardín de
de esta villa. Esta villa contiene además una, podríamos llamar isla artificial, en este pequeño lago artificial también, que más bien es una gran pileta, que está al centro de uno de los diseños ordenados geométricos de trazado del seto verde. También acá aparece el uso de la escultura que habíamos mencionado como un elemento que va trazando puntos y cadencias en el recorrido del diseño del jardín. La mesa del cardenal, uno de los diseños donde se realizaban cenas cada cierto tiempo, y este espacio con agua al centro servía para, tenía una función práctica que era refrescar las botellas de vino, por ejemplo. Aquí vemos varios otros diseños de cómo se va utilizando el agua en relación también al trazado de obras de piedra. Los videos los hemos dejado en el Prezi, que ustedes pueden descargar desde el aula virtual, y ahí los pueden ver con más tranquilidad. Hemos dejado algunos de los videos, vamos a dejar también el link a la carpeta original con el desarrollo completo del tema, que ha debido ser adecuado y reducido para esta circunstancia de retomar el semestre, ¿no? Un jardín interesantísimo es el de Bomarzo, que no tiene un trazado, pareciera ser caótico y desordenado, ¿no? Como el trazado que a simple vista es más ordenado de los jardines que hemos mencionado. Pero este también tiene una lectura muy precisa y tiene una intencionalidad. El jardín de Bomarzo corresponde a la familia Orsini, eh, otra familia importante del Renacimiento italiano. Bueno, este jardín, o conocido como el Jardín de los Monstruos, porque tiene una serie de esculturas con personajes fantásticos, y tiene también elementos arquitectónicos curiosos, como vamos a ver más adelante. Bueno, este jardín tiene un recorrido, es un jardín hermético primero, un jardín cerrado, un jardín mágico, con elementos ocultos, laberintos, jardín del amor, gigantomagia. Así va tomando distintos elementos que nos remiten más bien a un espacio mágico, ¿no? Iniciático. Por algo parte con esfinges, ¿no? Luego hay un jardín filosófico, ¿no? Donde aparecen una serie de otros elementos mitológicos. Aparece también el oso, que da nombre al apellido, o que está asociado al apellido de la familia Orsini, con el elemento de su escudo de armas, la rosa mística de los Orsini. Y termina con un jardín secreto. Estaba el jardín cerrado, que es distinto al jardín secreto, que es un jardín mucho más privado, ¿no? Ahí está la boca de la verdad, está Ariadna dormida, y un dragón, la fuente de Neptuno, el elemento del agua. Terminando con el jardín del amor. Vemos entonces cuatro grandes áreas de jardines. Se piensa que este jardín tuvo su motivación en la trágica historia de pérdidas de amores de Vicino Orsini, quien lo encargó. Eh, este jardín y la historia, de hecho, sirve de inspiración a un escritor latinoamericano, que es Manuel Mujica Lainez, que escribe Bomarzo, una obra literaria fantástica, como toda literatura, pero que se inspira en fuentes y en una revisión de la historia de Vicino Orsini, que también está muy bien representada en este jardín de Bomarzo, en sus elementos esenciales, podríamos decir. Ahí vemos algunas imágenes del jardín de los monstruos de Bomarzo. Ese edificio que vemos allí no es que, como la Torre de Pisa, haya tenido un defecto constructivo, sino que fue construido así, inclinado. Esa fue la intención. Estas son parte de los elementos curiosos que surgen de la voluntad de Vicino Orsini para trazar este jardín
tan particular y distinto respecto a los otros que hemos visto, pero distinto en la forma quizás y en el estilo, no en el sentido de un trazado con conceptos y contenidos muy claros que requiere conocer también el recorrido para entenderlo, cuál es la forma en que hay que recorrerlo para entenderlo. Está este video. Bueno, tal como los videos anteriores de los otros jardines, ustedes lo podrán ver al bajar el precio y hay una muestra para que puedan apreciar mejor cómo es el jardín. Pero me quiero concentrar en otro video que tenemos más adelante, que es casi un documento histórico también, de cómo estos lugares sirvieron de inspiración, como ya vimos, por ejemplo, a la literatura, como Manuel Mujica Lainez, pero también a otras artes como las artes visuales. Salvador Dalí visita A Bomarzo, Viterbo, la fantasia del Vignola si è presa di queste licenze architettoniche e ha popolato il giardino di giganti e mostri di pietra. Chi sta scalando questi monumenti barocchi? È Salvador Dalí, il pittore surrealista fin nel viso, nei baffi, negli occhi fissi su quell'insensato e dispotico accostarsi di immagini che è proprio del surrealismo. Dalí è partito dall'America appena saputo di questo parco. E quando lui appare al limite della grazia e del delirio, tutti gli aspetti prendono lo stile di Dalí. Nella bocca del drago, con la candela accesa, egli ha involontariamente ritrovata una delle più magiche scene del nostro Pinocchio, aggiungendovi perfino il bambino. Ora attraversa la valle ispirata. Sale verso il tempietto costrutto in onore di Giulia Farnese. Trova un bellissimo animale per il suo sabba elegante. Scompare nelle ombre dell'intercolumnio, così simili alle ombre dell'inconscio, da cui escono questi voli di forme e trasmutazione di materia. I cavalli della Valchiria sorreggono un Valhalla da cui si spicca una forma. Dalí, non sorridete, è un ingenuo, confessa con candore le reticenze dell'anima. Bueno, podemos ver de que esta imaginería propia del Renacimiento, en el particular Jardín de los Monstruos de Bomarzo de Vicino Orsini, también sirvió de inspiración de algún modo. No es fundamental en la trayectoria de Dalí, pero sí aparece este encuentro entre dos creadores, ¿no?, de distintas épocas. Saltando nuevamente ahora a otra perspectiva del uso o de la incorporación de elementos conceptuales al uso del espacio natural, constituyéndolo un territorio que contiene ideas, vamos a retomar algo que habíamos mencionado, que es cómo los mapas nos permiten también dar visualidad a conceptos e imaginarios. Aquí hemos propuesto hace unos años un trabajo en base a mapas para reconocer cómo toma forma la imagen de América, la identidad americana como retrato del continente. Y para ello propusimos tres momentos. El primero es el de confusión. Y lo escribimos así separado porque es más que confusión como algo que no se entiende, es el encuentro o la fusión del lugar al que se pensaba que se iba, el Asia, y el lugar que es y que emerge, que es América. Entonces se fusionan ambas imágenes. Y comenzamos este recorrido con el mapa de Juan de la Cosa de 1500 hasta el de Martin Balzemüller de 1507. Veamos entonces, bueno, aquí hay una síntesis de todos los mapas o de parte de los mapas trabajados en esta investigación, donde aparecen además los otros dos momentos de estos tres que definimos. El primero, el de confusión entre Asia y América. El segundo es el de el surgimiento de una nueva tierra, una nueva configuración del mundo conocido, y lo titulamos Novum Orbis Terrarum. Y finalmente la fijación del retrato, donde aparece ya la América reconocible. Entonces
En la primera hay una confusión, en la segunda empieza a aparecer progresivamente la imagen de este nuevo espacio territorial, de la nueva imagen del mundo conocido donde aparece América, y en el tercer momento ya la imagen fijada. Ya habíamos visto esta imagen antes, donde aparece de fondo la América conocida actual, el dato fidedigno. En amarillo aparece lo que supuestamente iban a encontrar y en gris aparecen los primeros trazados de mapas donde se empieza a vislumbrar de manera inexacta pero aproximada lo que es el perfil real de América. Y vemos ahí en 3 tonalidades de verde los 3 viajes de Colón. Bueno, este era supuestamente podría ser la representación de este mapa del viaje que iba a realizar Colón, ¿no? Desde España hasta Zipango o las Indias Orientales. En el mapa de Kuzman empieza a aparecer casi como líneas en el borde izquierdo lo que va a ser el continente americano. Aparece mucho más vislumbrado, mucho más sólido, África, Europa, Medio Oriente, eh, pero América es tan solo unas pequeñas líneas en este mapa 1502. Ahí está el mapa de Juan de la Cosa, donde América empieza a aparecer como un continente emergente al borde del mapa en el lado izquierdo, ¿no? Nuevamente es como si desde una línea, si nos ubicamos al lado izquierdo, desde una línea empieza a ampliarse progresivamente una superficie en dirección este-oeste. Ahí hay un diagrama del mapa de Juan de la Cosa del 1500. El mapa cantino de 1502 también nos muestra esto mismo. Ustedes ven, es como la perspectiva batiente, esto de que se toma una imagen y lo que sería una imagen de pie, un costado de un edificio, por ejemplo, se vuelca al piso horizontal. Eso mismo es como si tuviéramos una imagen de vertical, vista de frente. Vemos unos árboles, unas especies animales, al parecer ahí en beige, que son botados como perspectiva, y eso es lo que le da una cierta proyección, pero en esencia lo que vemos de América es una línea, salvo las islas. En lo que es Sudamérica son una línea que al botar la perspectiva toma cierta superficie, pero no es que vaya apareciendo un continente como si aparece respecto de África, por ejemplo, donde las superficies vegetales, algo de ciudades aparecen allí y hay una línea pálida que nos va trazando el borde de un continente. Acá no, es una línea que no tiene continuidad para el caso de América, salvo, como decía, lo que está acá arriba de las islas. Ahí está la línea, y hacia allá se bota lo que sería en vertical, aquí los árboles se botan así, como si trazáramos una línea curva de derecha a izquierda, se bota la perspectiva y eso le da una cierta superficie, pero no es como esta superficie que es completa y ahí tiene la línea que la rodea, ¿no? Un detalle, el mapa de Cantino avanzando más hacia el oriente para que veamos de que, claro, como el fondo es el mismo tanto para mar como para tierra, no se alcanza a notar tan claramente, pero hay una línea que contiene un continente. No es así para el caso de América. El mapa de Caveri, lo mismo, viene a reproducir lo que veíamos en el de Cantini y los anteriores que revisamos, ¿no? De hecho, en el mapa de Martin Balsemiller de 1507, América aparece con un borde mucho más claro, con más detalles al lado derecho y se traza casi como una línea cortada al lado izquierdo para generar la superficie, pero como no hay tanto conocimiento de esa parte del continente, hay mucho menos nombre, mucho más datos concretos, se cierra de manera abrupta, casi geométrica solamente. Así va surgiendo entonces en esta especie de confusión desde lo que se pensaba que se iba y lo que es, va emergiendo a partir de los datos de la misma conquista una imagen de América.
cuando ya se reconoce que es un continente nuevo, va a empezar a aparecer como tal. Aquí en el mapa de Contarini de 1506, Contarini y Francesco Rosselli, América empieza a aparecer como desde abajo, ¿no? En medio de África, Europa y el Asia. Ahí hay un diseño a partir del mapa, ¿no? Un diagrama esquemático. Aquí está el mapa de Waldseemüller. A la izquierda encontramos América. Como ven, ahí hay un trazado mucho más detallado y preciso del extremo derecho del continente, que es a donde se llega, ¿no? Y hacia donde se va, explorando hacia el Pacífico. Acá es más casi unas líneas rectas para poder cerrar y darle la forma de un continente contenido entre esos límites, que es mucho más preciso para el caso de Europa, África y Asia. Mapa de Martin Waldseemüller de 1507. El mapa de Cantino, Kunzmann y Caveri que veíamos, que era solo una línea, no alcanzaba a tener masa como continente. En cambio en el de Waldseemüller sí aparece, pero es casi una proyección pensada, más que un dato reconocido. El mapa de Piri Reis, ahí vemos el mapa propiamente tal en beige a la derecha y la correspondencia de los puntos reales en la izquierda en una representación como hoy día sabemos que es y se representa Sudamérica. O sea, ahí podemos leer cómo va apareciendo este borde hacia el Atlántico del continente, especialmente sudamericano. Y por eso entendemos de que el trazado del borde del Pacífico es más bien una solución práctica, más que un dato configurado a partir de la experiencia de la exploración. En el mapa de Johannes Ruijch de 1507 se repite un poco ese trazado en el cual América empieza a surgir desde abajo, como desde las antípodas. ¿Recuerdan ese mapa de las antípodas que vimos cuando revisamos la imagen de China? En el mapa de Johannes Stopniska de 1512 aparece lo mismo que veíamos en Waldseemüller, un borde hacia el Atlántico mucho mejor definido y precisado y una solución más bien geométrica hacia el costado del Océano Pacífico. Tenemos nuevamente el de Piri Reis, donde empieza a aparecer la forma del Atlántico, pero no aparece la forma del Pacífico. Porque desde Europa empieza a tomar forma e imagen el continente americano. Ahí tenemos el Piri Reis, donde también aparecen estas imágenes del imaginario de las especies animales y humanas o humanoides que se imaginan que existen en el continente americano. Ahí vemos un detalle, el de Piri Reis, también información interesante de cómo se va poblando con ideas e imaginarios este territorio nuevo que emerge y cambia el mapa del mundo. El de Apianus aparece América allí en verde, África en amarillo, Asia en una especie de violeta, apareciendo entonces estos otros tres continentes distintos al europeo. Pero América sigue siendo bien trazada hacia el Atlántico y resuelta rápidamente hacia el Pacífico. Interesante en este mapa de la ciudad del descubrimiento de Cortés de Tenochtitlán, aparece un trazado de la ciudad sobre el pantano y perdón, volvamos atrás y más adelante vamos a ver que la representación arquitectónica de esta ciudad más bien vuelve al tema de la confusión del lugar en el que estamos respecto al que pensábamos que iba, porque va a ser más bien una arquitectura oriental la que vamos a reconocer ahí, no propiamente representando lo que realmente hay en Tenochtitlán, sino que una arquitectura más bien china. El mapa de Apianus, lo mismo que los de Caboto, vamos a encontrar un conjunto de información también del tipo de habitantes, de fauna, de flora, pero aquí ya encontramos un anticipo de lo que será
la imagen más real de América, ¿no? Claramente las exploraciones han entregado más información y esta forma se parece mucho más a lo que hoy día sabemos que es la forma de Sudamérica al menos. Bueno, Norteamérica todavía está aquí un poco como lo fue al principio Sudamérica. Ahí está el detalle de esas imágenes que mencionaba, donde la arquitectura que representa Tenochtitlán tiene mucho de... Disculpen. Tiene mucho de oriental, de chino. Llegamos finalmente al mapa de Mercator. Vamos a verlo en su diseño gráfico, no en la imagen del mapa mismo, donde América aparece como un continente nuevo. En este mapa de Mercator, Norteamérica está mucho mejor configurada que Sudamérica. Curioso porque ya habíamos visto un mapa antes donde aparecía mejor representada. Por lo tanto, coetáneamente, en una misma época, vamos a encontrar mapas que son más exactos y otros que son menos exactos respecto a lo que hoy día conocemos de la figura y forma de América. Finalmente, entre 1589 el mapa de Ortelius y ya 1736 con el mapa de Zata, vamos a encontrar la imagen de América totalmente fijada. Ahí está el de Ortelius, que ya habíamos visto antes, que se asemeja mucho más a la imagen actual real. Aunque lo que vamos a encontrar en mapas como los de Martin de Vos o Walter Raleigh, especialmente en las ilustraciones asociadas a estos mapas, son imágenes o idealizadas como el de Martin de Vos o imaginarios falsos definitivamente como los de Raleigh. El de Giuseppe Rosaccio también aparece fijada América. Aquí se incorpora esta idea de que prácticamente todos los habitantes de América eran caníbales. De Walter de Bray con estos seres extraños como dragones. El de Rosaccio nuevamente. El de Mataus Merian 1638. Ilustraciones de Pace sobre los habitantes de América. El mapa de Christoph Weigel, ya también fijada la América con algunos elementos iconográficos de los habitantes, y lo contrastamos con el de la imagen de Tiepolo en el Palacio de Würzburg, que ya vimos en alguna clase anterior, esta alegoría de América idealizada también, ¿no? El mapa de Robert Javier de 1750, prácticamente la América actual. El de Tobias Lobeck, 1761. Y finalmente el de Antonio Zata de 1776. Para ir concluyendo esta imagen de América que surge en la iconología de César Ripa, un gran autor para el estudio de la sistematización y análisis de la imagen, esta iconología de 1593, uno de los tomos va a tener esta imagen de América que es muy similar, hay como un pequeño dinosaurio abajo, ¿no? Que es muy similar al imaginario que encontramos en la representación de Tiepolo en Würzburg.